Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la graduación de la promoción 2019-2021. Es un honor estar hoy aquí despidiendo estos 2 años en Salesianos. aunque para algunos suponga una despedida para su colegio de toda la vida. Si nos hubieran dicho hace unos meses que podríamos graduarnos, no nos lo habríamos creído. Pero aquí estamos hoy, dando por finalizada una etapa de nuestra vida. Queríamos agradecer a todos los aquí presentes y a quienes no nos pueden acompañar en esta velada, compañeros, compañeras, profesorado y familiares. Antes de nada, un breve recordatorio que debéis cumplir. Cada uno debe permanecer en su respectivo sitio, con la mascarilla puesta en todo momento. Y cuando seáis llamados al escenario, se sube por la izquierda y se baja por la derecha, manteniendo siempre la distancia de seguridad. Dicho esto, damos paso al grupo formado por los virtuosos Lucas, Mateo, Senso y Yago. Un fuerte aplauso y muchas gracias. Sí, está chupado. Hola. ¿Cuál?
Sí, espera un momento. Por cierto, quien escribió mi nombre ahí lo puso mal, es con I latina. Vale. ¿Listos? Would rise when I gave the word. In the morning I would sleep alone. Sweep the streets that I used to own. I used to roll the dice. Listen as a crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. A minute I held the key. Now the walls are closed on me. Now I discovered that my cat so sad. Oh, bitterness of soul, bitterness of sand. Here Jesus and the bells are ringing. Roman Catholic choirs are singing. Be my Mary, my soul, and shield. Missionaries on the board field. For some reason I can't explain. Once you go, there is never a no. That's what that was when I ruled the world. What's the wicked and the wild? Down the doors to let me in. Shadow in the sound of drums. Couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait. Hold my head on a silver plate. And I discovered that my cat so stand. Oh, bitterness of soul, bitterness of sand. Bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Be my man, the sword and shield. Missionaries on the board field. For some reason I can't explain. I know St. Peter won't go my name. Never know this word. That was when I ruled the world. That was when I Sí, ya sé, yo no. Vale, ahora. We can get it almost everywhere.
like a phone that we never fight. Dance and say uptight. It's a supernatural life. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feel warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feel warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Gracias. ¿Cómo? Vale, vamos a tocar. Ahora podéis chasquear con nosotros. Así. Vale. Seguida Mateo, que sabe más. Te lo dedico a Luis Carlos. Well, you turned on me and you bet that I felt it. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. Fell right through the cracks. Now I'm trying to get by. Oh, when the cool down run out, I've been giving my bestest. Nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your hands, you like me. Open up your hands and damn you're free. Look into your heart, you find love, love, love. Oh, oh. Listen to the music, you're the moment people dance and sing. We're just one big family, and it's a God-forsaken right to be loved, love. Oh, 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 oh. And so I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Need to complicate our time. It's short. This is our fate. I'm yours.
I'm yours. Do you believe I'm yours? Y ya estaría. Bueno, para continuar nuestra celebración, suben al escenario Ainhoa, Dani y Marcos para comenzar con la entrega de premios. Empezamos a nosa entrega de premios co premio O Ídolo de Masas. Os nominados ao premio Ídolo de Masas son Carlos Molina, Yago Falgueras, y David Valera. Y el ganador a Ídolo de Masas es David Valera. Fuerte aplauso, por favor, para Valera. Unas palabras, Valera. Muy bien. Muchas gracias y la verdad es que pues desde aquí quiero agradecer la gente que ha estado este año conmigo y nada más. Para continuar, los nominados al premio Mejor Cachada son Paula Llobo, Los Fantásticos de Matemáticas y Alejandro Maseda. Y el ganador es Los Fantásticos de Matemáticas. Un fuerte aplauso. Que suba el representante. Buenas tardes. Los nominados al premio Mejor Remontada son Andrés Oreiro, Carlos Molina,
y Alejandro Pérez. Y el ganador es Andrés Oreiro y Alejandro Pérez. Una cosita muy breve, muchas gracias a todos, todo el equipo, mucho apoyo por todos y os lo agradezco a todos y muchas gracias. Un beso. Los nominados al premio Más Pelota son Alejandro Silveira, Carlos Estevez y Carlota. Y el ganador es Alejandro Silveira. Solo decir muchas gracias. Continuamos ahora con el premio al favorito de los profesores. Los nominados son Rosalía Cordero, Yago Falgueras, y Lucía Guzmán. Y la ganadora es Rosalía Cordero. Muy bien. Gracias. Los nominados al premio Ayudante del Profesor son Fátima, Lucas y Daniel. Y el ganador es Daniel. Me gustaría agradecer a los profesores por pedir la hora. Los nominados al premio Más plantada de cara a los profesores son Paula Andisco, Carlos Molina, y Ana Durán. Y el ganador es Ana Durán. Muchas gracias a todos.
Los nominados al premio El alumno más aplicado son Ramón, Ángela Vidal y Alejandro Soya. Y el ganador es Ramón. Muchas gracias. Quería agradecer a todo el mundo este premio y que sepáis que es de todo. Venga. Que pasen los siguientes. Los nominados al premio al que viste más fashion son Antonio, Susana Piñeiro y Pepe Rivera. Y el ganador es Antonio. Bueno, habéis tenido el honor de verme con esta melena que mi mujer me quiere cortar, así que será por eso, no sé. El siguiente premio es al profesor más loco con el COVID. Los nominados son Susana, Inés y Juan Daniel. Y el ganador es Susana. Por el otro lado. Yo quería el otro premio, el anterior. No digo nada. Gracias. Continuamos. El premio al profesor con más cultura general. Perdón. Vale. Los nominados al premio al que más alto habla son Xavi Ejido, Jessica y Antonio. Y el ganador es Xavi Ejido. Ahora sí. El premio al profesor con más cultura general se lo daremos a... Tenemos como nominados a Eloy Martínez,
En segunda posición a Julio Álvarez. Y a Juan Daniel. Por lo tanto, el premio es para Julio. Un aplauso. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahaveta et Adonai Eloheda, Ve'kol nafesheda, Ve'kol levaveda, Ve'kol meodeta. Por último, el premio a la profesora o profesor que más temario ha dado en un día. Tenemos como candidatos a Olga, a Pepe y a Xavi. El ganador es Olga. Un aplauso. Moitas gracias, pero creo que todos lle pegamos ben a dar o temario nun día, eh? Sí, bueno. Ahora van a seguir. Ah, tengo que bajar, qué cojones. Tengo que bajar, ¿sí, no? Bueno. Sí, no sé. Bueno, pues el premio al mayor cabreo tiene como candidatos a los siguientes. En el puesto número 1, Susana. En el puesto número 2, Diana. Y por último, a Jesús. Y el premio va para Diana. Os reñiría, pero hoy solamente os mando besos y gracias. Los nominados al premio Mejor Youtuber son los nominados al premio a los mejores apodos son Susana, Luiski y Julio. Y el ganador es Susana Piñeiro.
Lu, ¿no? ¿Qué más? Lía, Pau, ¿qué más? Car. Hay un Ju por ahí, ¿no? Sí, gracias. Pasamos con el siguiente premio. Y el premio al que más tareas manda tiene como candidatos a, en primer lugar, Eva. En segundo lugar, Susana. Y en último lugar, Inés. Y el premio va para Eva López. Muchas gracias por el premio. En nombre de Eva, claro, que no puede estar y me ha dicho que lo recoja por ella. Chao. Y los nominados al premio al que más se enrolla son Hampi, Eloy y Julio. Y el ganador es Hampi. Gracias. Estáis esperando más, ¿no? Gracias. Puedo buscarlo en más idiomas, si queréis. ¿Sí? Yo no entiendo muy bien a qué viene este premio tampoco, la verdad. Porque tampoco es que esté tanto rato diciendo cosas, ni... Pero mientras busco gracias en más idiomas... Jesús, tú avísame, ¿eh? ¿Sí? No, puedo estar más. ¿Sí? Puedo hasta 3 cosas decir. O sea, ¿queréis que me vaya ya? No entiendo. Me parece mal. Me está llamando... Voy. Y el premio al mejor youtuber tiene como candidatos a Juan Ramón, Pepe Rivera y Eloy Martínez. Y el ganador es Pepe Rivera. Desde Andorra mandéis un par de vídeos para que vaya desvendo. Y los nominados al premio son Jessica, al premio, la profesora de revelación, perdón, son Jessica, Susana y Diana. Y el ganador es
Jessica. Bueno, muchas gracias. Bueno, este premio os lo habéis inventado para darme alguno. Pero bueno, os lo agradezco. Y el premio a la descoordinación tiene como nominados a Juan Ramón, Luis Quiroga y Julio Álvarez. Y el premio va para Juan Ramón. Tengo que agradecer dos cosas. La primera es que el vídeo que motiva este premio no está, lo cual es un detalle. Y el segundo es que la descoordinación de mis pies ahora creo que tiene arreglo. Ya tengo las ecuaciones en los calcetines. Y los nominados al premio Mejor Barba son Luis Quiroga, Juan Daniel y Julio. Y el ganador es Juan Daniel. Muchas gracias, era fácil. Esto no es más que el resultado de la pandemia, nada más. Y si no fuera que estoy obsesionado con el COVID, os la enseñaría entera, pero gracias. El siguiente premio es al mejor pelo y tiene como nominados a, en primer lugar, Olga Climent, Luis Quiroga y Susana Piñeiro. Y el premio se lo lleva Luis Quiroga. Bueno, esto es la demostración de lo bien que se envejece cuando tienes una gente como vosotros. Un beso. Y los nominados al premio La Más Sentimental son Luis Quiroga, Susana Piñeiro y Carolina. Y la ganadora es Carolina. Yo se lo entrego, no os preocupéis. ¿Era por aquí o allí? Y como nominados a el premio del más gracioso están Olga Climent,
Luis Quiroga y Eloy Martínez. Y el ganador es Eloy Martínez. Bueno, yo, como saben, en realidad optaba al premio al mejor youtuber. Quiero darle la enhorabuena a mi mentor, señor Pepe Rivera, también a Ibai, que no puede estar, igual que el Rubius, allá donde esté, seguro que nos ves desde Andorra. Y nada, pues deciros, animaros a que os suscribáis a mi canal y que le den al like. Y no olvidéis pulsar en la campanita para que le avisen por las notificaciones. Gracias. Ahora vamos a poner un vídeo de Juan Ferrón, que no puede estar hoy presente. Hola alumnos y alumnas, bueno, como sabéis, no puedo estar con vosotros en esta graduación porque estoy aquí en un europeo de natación en Madeira y pues no puedo estar con vosotros, aunque me doy saludos a todos los alumnos y a los profesores que estén presentes en la han sido unos años muy duros para todos y hemos estudiado lo que hemos podido y sobre todo nos hemos divertido, que es lo importante. Y nada, pues otra vez me gustaría estar presente, pero bueno, dadas las circunstancias no se pudo y nada, pues terminéis de pasarlo bien y que no os ahora os dejo con las vistas de Madeira. Un saludo. Uy, perdón. Siempre supimos que este día llegaría. No sabíamos ni cómo ni cuándo y tampoco podríamos haber imaginado que sería en medio de una pandemia mundial. Pero aquí estamos. Decía uno de nuestros antiguos tutores que parece que fue ayer el día en el que entramos por primera vez por las puertas de infantil, con nuestro mandilón verde, algunos de nosotros llorando, pidiéndole a nuestras madres y padres que nos llevasen de vuelta a casa. Pasamos 3 años aprendiendo a escribir letras y números mientras jugábamos con plastilina y punzones con Vicky y Elena. Una vez llegamos a primaria, nos mezclaron por primera vez. Nos mandaron nuestros primeros deberes e hicimos nuestros primeros exámenes. Fue en este momento en el que muchos forjamos amistades que llegan hasta el día de hoy y que con suerte durarán muchos años más. Cuando llegamos a sexto y primaria, José Manu y Quique nos metieron miedo. En la ESO nadie os va a corregir los ejercicios uno por uno, no os van a tratar como a bebés, decían. Y allí fuimos nosotros, una pandilla de 50 niños y niñas con muchas ganas de mudarse al edificio que veían desde la ventana de clase y pasar de ser los mayores de primaria a los pequeños de secundaria. A pesar de ser el último año de este ciclo, fue la primera vez que pisamos una discoteca, inolvidable para muchos. Durante estos 4 años vivimos algunos de los momentos más memorables de nuestro paso por el colegio. El viaje a Dublín con Mili fue nuestra primera experiencia fuera de España sin nuestros padres. Más tarde llegó el Pilivigo, al que no tuve el placer de ir, pero que muchos de nuestros compañeros definieron como la experiencia de sus vidas. Finalmente nos fuimos de viaje a Barcelona, que nos quedaba un poco más cerca de casa, pero que sin duda se ganaría un espacio muy especial en nuestros corazones. Queremos hacerle una mención especial a nuestra compañera Luchi, que fue la primera persona que conocemos que le ha abierto la cabeza a un profesor sin llevarse un parte a cambio. Si no nos creéis, podéis preguntarle a Luis que por qué no tiene pelo en la coronilla.
Tras 13 largos años llegamos a la recta final. 2 años que decidirían nuestro futuro y los que tendríamos que escoger hacia dónde encaminar nuestra vida. Recuerdo como si fuese ayer el día en el que entramos por clase y todas las mesas y sillas estaban tiradas por el suelo, mientras intentábamos separar con la mirada a nuestros compañeros de toda la vida de los nuevos integrantes de nuestro curso, con los cuales compartiríamos estos 2 últimos años en el colegio. Y aquí estamos hoy. Esos 2 años han pasado volando y podremos decirle a quien queramos que nos hemos graduado de bachillerato en medio de una pandemia mundial. Que no hay excusas porque somos una promoción inigualable que empezó primero Bach Unido y termina segundo como una familia y que, como siempre dicen nuestros profesores, Salesianos será siempre nuestra casa. Hola chicos y chicas, me alegro mucho de que me hayáis pedido que os grabara este vídeo, porque a veces la vida, el día a día, las prisas, nos hacen olvidar el pasado. No nos dan ni un poquito de tiempo para echar la vista atrás. Y con este motivo, pues he tenido que buscar en el baúl de los recuerdos, porque en el momento en que Ana y María se acercaron a la puerta de la clase, me costó un poquito reconocerlas. No porque me haya olvidado de ellas, ni de ninguno de vosotros, porque habéis cambiado muchísimo. Las cosas también cambiaron demasiado. Por eso, de aquella, cuando estabais en infantil, pues no usábamos tanto los móviles, tampoco grabábamos todo lo que hacíamos, ni se subía toda la página web. Es mucho más fácil con las siguientes promociones. Pero eso también me obligó a buscar en mi memoria y a recordar las cosas que habíamos visto, que habíamos hecho, que habíamos vivido. Y os puedo asegurar de que no me acuerdo de los problemas, ni de quién aprendía más deprisa, quién era más lento, de quién era más revoltoso. Sí que me acuerdo de algunos que eran un pelín más revoltosos. Pero lo que recuerdo son las cosas bonitas que hicimos. Y recuerdo porque lo tengo aquí, no porque lo haya visto en las fotos. La salida al zoo, recuerdo la salida al Castro, recuerdo un montón de excursiones, recuerdo los juegos en el aula, recuerdo los bailes, las fiestas. Recuerdo también estos pendientes que llevo puestos y esta gargantilla, que vosotros no os acordaréis, pero algunas mamás y algunos papás seguramente sí, que me lo regalasteis el día de la graduación. Y recuerdo como anécdotas curiosas una vez que una de vosotras llevó al colegio un hurón albino. Esas cosas bonitas son las que tengo grabadas en mi memoria. Y no me fue muy difícil recordarlas, ¿eh? En cuanto cogí vuestra orla y empecé a recordar qué niños eran, pues enseguida se me vinieron a la memoria un montón de cosas. Y buscando en el baúl de los recuerdos y buscando en los cajones del colegio, encontré esta foto. No sé cuántos de vosotros os reconocéis en ella, pero lo que sí os puedo decir que esta fue vuestra primera Navidad en el colegio. Ahí solo teníais 3 años, acababais de entrar. Pues esto es como erais cuando llegasteis al cole. Y ahora, si alguna vez os saludo, o no sé quiénes sois, o me veis por la calle dentro de 10 años, no os cortéis en pararme y recordadme quiénes sois, porque quizá no os reconozca, porque habéis cambiado mucho. Pero en cuanto empiezo a buscar en el baúl de mi memoria, me acuerdo de todos vosotros, de vuestro nombre, de vuestros apellidos, de vuestras preferencias, de vuestros gustos, de vuestros padres. Y por eso os quiero mandar un beso muy grande y desearos la mejor felicidad para esta nueva vida que empezáis. Un beso a todos. Hola chicos y chicas. Bueno, antes de nada, agradeceros un montón que me deis la oportunidad de participar en vuestra graduación. Me hace muchísima ilusión, aunque sea así de manera virtual, mandaros un beso muy grande y mi enhorabuena. Pues nada, quise venir a nuestra clase. Ya sabéis que ahora estoy infantil, pero bueno,
me quise colar en esta clase porque en ella yo creo que pasamos muy buenos momentos juntos y nada, para recordaros un poco. Yo recuerdo perfectamente cuando empezasteis en primero, vuestras caras de madre mía, ¿dónde me meto? Algunos nerviosos, nerviosas, pero empezabais con mucha ilusión y con muchas ganas. También es verdad que nos conocíamos de infantil, ¿no? Ahí teníamos un poquito ganada la confianza. Pero bueno, en nada hicisteis un grupo muy participativo, era facilísimo trabajar con vosotros y con vosotras porque os ilusionaba todo. O sea, cualquier actividad que proponíamos, vamos, os llenaba de ilusión y eso ya os digo, se hacía muy fácil trabajar con todos y con todas. Os recuerdo por aquí cantando la canción de los huesos, bailando, vamos dándolo todas las tablas de multiplicar. Recuerdo mucho el día que hicimos la merienda y me regalasteis ese vídeo tan chulo que os lo guardo. Si alguno lo quiere o alguna la quiere, lo tengo para pasarlo. Y nada, yo lo que más recuerdo son vuestras sonrisas, vuestras muestras de cariño, que eso me las llevo yo para siempre. Y nada, desearos que en esta nueva etapa desearos mucha suerte y yo creo que si la afrontáis con la misma ilusión y con las mismas ganas que empezasteis en esta clase, en la etapa de primaria, os va a ir fenomenal. Os mando un beso enorme y enhorabuena por esta graduación. Un besito. Yo no recuerdo ninguna anécdota memorable para poder recordar ahora y reírnos todos al cabo de los años. Sí os puedo recordar el viaje a Yariz de final de curso de cuarto, cuando acabábamos ciclo. Yo tengo muy buen recuerdo de aquel viaje. No pasó nada especial, que yo recuerde, pero bueno, era un viaje muy chulo para cerrar el ciclo, ¿no? Ya sé que luego venía CIES al año siguiente y luego acababais en sexto con Cabeza de Manzaneda y claro, eso no supera nada. Pero bueno, Yariz fue chulo, yo creo que fue chulo. Bueno, también sé que hay gente que me recuerda porque le rompí un examen en algún momento. Bueno, no voy a decir nada sobre esto. Feliz final de curso. Espero que os vaya fenomenal a todos porque os lo merecéis, sois una gente estupenda. Sé de algunos por Yago, otros no, pero bueno, más o menos acaban llegando voces, ¿no? de todos. Espero que os vaya genial, que tengáis muchísima suerte ahora con la selectividad. Los que no vayáis a selectividad, pues que tengáis un verano fantástico. Y que la vida os sorprenda mucho. Dejaros sorprender, merece la pena, de verdad. Un beso muy grande para todos. Hola chicos y chicas. Ayer me llegó un correo y que ponía despedida de segundo de bachillerato y yo dije, ¿quiénes serán? Y también había una línea que ponía, mirad la foto, que somos estos de aquí. Y dije, no puede ser cierto, que el tiempo pase tan rápido. Me pasa todos los años, todos los cursos, que no me hago la idea de que ya os vayáis del colegio. Me pedía el correo que contara alguna anécdota vuestra. Pues la verdad, no me acuerdo de ninguna, deben de ser cosas de la edad. Lo que sí me vino a la cabeza nada más veros es que erais un curso estupendo y que me lo hicisteis pasar súper bien. Os llevo asociados al nacimiento de mis hijas. Las dos eran muy pequeñas y lógicamente dormía muy poquito y podía ser que algún día estuviese de mal humor. Pero vosotros me lo poníais muy fácil. Erais cercanos, erais buenos académicamente, erais trabajadores, no teníais problema en comentarme cualquier cosa, cualquier problema. Y bueno,
O sea, me quedo con lo positivo, las convivencias, cabeza de Manzaneda, qué pasada, qué bien lo pasamos allí. Pero bueno, todo lo bueno llega a su fin y ahora empezáis una nueva etapa. Recuerdo, en sexto, siempre os decía el primer día de clase, ya no sois bebés, tenéis que ser autónomos, organizados, planificados, tenéis que tener ilusión, esfuerzo. Me imagino que a estas alturas ya habéis conseguido todo eso y lo habéis superado. Lo único que me queda es desearos todo lo mejor en vuestras vidas, que os llevaré siempre en mi corazón y sí que de esas palabras que os decía, quiero que os quedéis con una, ilusión. Ilusión por hacer las cosas mejor cada día, pero sobre todo ilusión en ser buenas personas. Este colegio es vuestra casa, se os quiere un montón, un beso muy grande y toda la suerte del mundo para el futuro. Te digo, lo siento de verdad, ¿eh? Ya, pues genial, eso es lo mejor. O sea, siempre. Vale. Ya, cuando quieras. Sí. Yo tuve la suerte de ser tutora de parte de este grupo de segundo de bachillerato justo antes de ser jefa de estudios. O sea, fui tutora un año. Y la verdad es que ese año fue divertidísimo porque los niños cuando llegan a primero de la ESO llegan con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo, con una confianza en los profes maravillosa. Y yo creo que me sentí súper unida a todos vosotros y a vuestras familias súper pequeñas y súper maravillosas. Y luego cuando dejé de ser tutora siempre iba más a esa clase que a las otras. Y a los dos, a primero A, bueno, a segundo A y a segundo B, porque los iba a ver y siempre los sentía así como muy míos. Entonces, claro, luego volver a recibiros otra vez, o que vosotros me recibáis a mí en segundo de bachillerato, fue una experiencia súper chula, porque os vi tan grandes, tan mayores, tan maduros, tan buenos, y luego por encima con este grupo de gente que nos acompañó estos 2 años, con vuestros nuevos compañeros, fue de verdad que para mí una experiencia preciosa daros clase. Yo ya sé que las clases de literatura son difíciles de llevar, pero también os tengo que dar las gracias porque os portasteis siempre fenomenal y tenéis muchas ganas de aprender. Me sentí muy cómoda porque sois buenísimos y súper pequeños, os vamos a echar un montón de menos. Me da bastante pena que no hayáis vivido un bachillerato sin COVID, como hacemos en este cole. Pero esta siempre será vuestra casa y aquí estaremos para... Ola, pitufas e pitufos do segundo de bacharelato. Quería darvos a noraboa por ter rematado esta etapa que é moi importante na vida e quería darvos un último consello, que é case tan importante como as características xerais do canto gregoriano. E que agora tedes escoller unha senda. É moi importante que esa senda, ese camiño que sigades, o escollades vos. Que nos equivocamos de camiño? Non pasa nada, non será porque non hai máis. O importante é que esa senda vos faga felices, que é o que realmente queredes ser, felices. Facedelle caso a esta bella anda, que non é tan difícil. Un bico moi grande. Bueno, me quito la mascarilla para que veáis esta nariz que tanto tiempo ha estado escondida. Ya sabéis que soy un poco narizotas, aunque nunca me puse ese mote, creo. Bueno, os voy a decir unas palabras, ¿vale? Unas palabras para que os llevéis algo de cariño con lo que quiero decir, ¿vale? Mirad, vosotros sois el grupo de la primera vez, de mi primera vez en muchas cosas. Es el grupo de la primera vez, por ejemplo, que descubro un trío en clase, porque ya se lo conté muchas veces, que llego allí a la clase en primero de la ESO y me encuentro al Juan, al Javi Balado y al Víctor Conde tirados en el suelo allí revolcándose. Es la primera vez que vi eso, es la primera vez que hablo de un alumno, unas exposiciones que hizo Rubén, tío, de insectos que se me caía la mandíbula, impresionante, pero como él ha habido muchísima gente para aplaudir. Es la primera vez que me rompen la cabeza, Lucía, que todavía, si hago así, tengo secuelas. Qué buen día pasando ahí tirándose bolas de nieve, lo pasamos. Fijaros que fuimos allí con un montón de cosas organizadas y de lo que más me acuerdo y divertido que fue lo de las bolas de nieves. Había un profesor
es la primera vez en una cosa también. Había un profesor que trabajó muchos años en este colegio que se llama Alfonso, que no es muy mayor, pero se jubiló hace 4 o 5 años, que fijaros en qué me estoy convirtiendo, como él, que siempre decía que había una generación que había sido la del año, que yo estaba en este cole todavía, la del año, pues no sé si el año 90, fijaros que atrás, ¿no? Que había sido como para él lo máximo. Pues mira, es la generación de un tío que sale en La Casa de Papel, que es un actor que se llama Pedro Alonso, pues estudió en este colegio. Y esa generación de gente, él siempre decía que le había marcado, porque se había identificado con ellos a lo bestia, ¿no? Porque era como, más que profesor, era como amigos para él, ¿no? De hecho, sigue teniendo relación con esa gente, ¿no? Para mí es la primera vez en todos estos años, que llevo desde el 2002 dando clases, la primera vez pues que he tenido ese sentimiento con un grupo de personas de que ojalá, ¿vale? Pueda tener todavía esa relación a posteriori. Y además es mala cosa, porque es que significa que dentro de 20 años estaré hablando de aquel curso del año 2015, 2018, joder, empezaré a hablar a mis compañeros que sean más jóvenes de aquella promoción, ¿vale? Porque para mí siempre seréis esa promoción como fue para Alfonso aquel curso tan fantástico, ¿vale? Sois así. Es la primera vez también que suspendería gente para hacerla repetir y repetir y que siempre estuvieran aquí en este colegio, ¿vale? Pero no os puedo mandar repetir, os tengo que, bueno, pues dejar ir, que es el proceso natural. Vosotros marcháis, nosotros quedamos aquí, lo cual también es bueno porque entonces siempre nos tenéis localizados para lo que queráis o para lo que os haga falta, ¿vale? Y entonces solo os doy un mensaje, no doy mucho la chapa porque todos estos años os he dado la chapa y entonces, pero sí os digo una cosa, mirad, el consejo que yo os daría, e como digo meu pai, aconséate comigo a fallo que queiras, es que seáis valientes. Se puede decir muchas cosas, que seáis responsables, que seáis comprometidos. Yo os diría 2 cosas. Una, que seáis valientes, porque si sois valientes vais a ser felices. Y muchas veces os he preguntado en el colegio, en las clases, si erais felices. Yo creo que sí que os lo he preguntado, porque ese es el objetivo. Ser valientes. Mirad, el hombre, la mujer, el ser humano es la única especie que se preocupa de cosas que aún no han sucedido. Una tortuga no se preocupa de qué le va a pasar mañana, ni un pez, no porque no sea inteligente, que tienen su inteligencia, es porque no merece la pena preocuparse de eso. Nosotros nos estamos preocupando de, no sé, en una radiografía me salió no sé qué cosa y tengo un cáncer, o mañana tengo la selectividad, o dentro de un mes y ya estoy agobiado ahora. Ser valiente no es ni siquiera saber enfrentarse a las cosas. Para mí ser valiente es vivir el día. Hoy, no tengáis prisa. Hoy, disfrutar del primer día de carrera, disfrutar del 1 de julio, del 10 de julio. No tengáis prisa. Ser valiente es eso, vivir el momento, que es algo que al final no nos educan. Y yo creo que si nos educaran seríamos más felices, porque no nos preocuparíamos tanto. La mayor parte de la infelicidad que tenemos es producto de eso, de preocuparnos de lo que va a venir y no de vivir lo que nos toca ahora, ¿no? Ese es mi consejo, que seáis valientes de esa manera, viviendo el momento. Y nada, que estoy aquí para lo que queráis, que seguro que nos vamos a ver muchísimo. Además, me escribo con WhatsApp con mucha gente. Recuerdo también a toda esa gente que se ha ido huyendo todos estos años, especialmente a Antía, que no está aquí, pero que recuerdo con mucho cariño, y a mucha más gente que no ha estado por aquí estos 2 años, pero que seguro que hubieran deseado estar hoy en esta graduación y que por el COVID no van a poder estar, pero a esa gente también la quiero mucho, no solo los que os habéis quedado. Y ser felices y nada, que qué guapo soy, ¿eh? Hola. A lembranza máis vívida que teño do vosso curso é a cara de desilusión que vos quedou cando non puidemos ir a Roma. A mesma que me quedou a mí, por suposto, con todas as ilusións que tiñamos postas nesa viaxe. Despois, o segundo, é o día que nos anunciaron o confinamento, que vos estabades nos exames globais e recollistes tan rápido como se cada obxeto fose portador da COVID, o medo que tiñades. Logo,
Chámame moito a atención a fortaleza que tivestes durante o confinamento. Cando eu estaba a piques de subir polas paredes, sempre estabades contentos, positivos, e iso está fenomenal. E aínda hoxe, co curso tan duro que estades tendo, sodes quen de manter o ánimo. E creo que isto vai quedar solamente como unha anécdota das vosas vidas, algo pasaxeiro que espero esquezades o máis rápido posible. E despois o que máis me gustaría desexarvos é que teñades un futuro prometedor, cheo de bons momentos, de alegrías, de felicidade, que cada quen poida desempeñar o traballo que lle guste e dentro da medida posible ser feliz. Pois nada, un bico a todos e noraboa pola vosa titulación. Hola, graduación del 19-21. Pues hemos llegado al fin y la verdad fue un grandísimo orgullo haber sido vuestro tutor. Me habéis hecho la vida muy fácil. Es muy cómodo estar con un grupo como vosotros, un grupo atento, un grupo que aceptó cualquier propuesta, incluso en las peores situaciones. Hemos perdido un viaje que me apetecía muchísimo hacer con vosotros. Pero el COVID nos lo hundió, pero no pasó nada. Supisteis reaccionar, supisteis dar el do de pecho. Fuisteis un curso que siempre agradeció las propuestas, que siempre estuvo cercano. Sois el mejor curso que yo he tenido nunca. Y además, os lo digo así, podéis tirar de hemeroteca y veréis que nunca le dije a un curso que sois los mejores, con diferencia. Académicamente buenos, pero sobre todo buenas personas. Sé que al salir de aquí seguiréis siendo igual, que llevaréis la impronta que nosotros os hemos introducido. Da gusto estar con vosotros. Esto es solo el colofón y desde luego que sepáis que estaré aquí siempre para lo que necesitéis. Un abrazo, aún en tiempos de COVID. Profesional, ¿eh? Muy profesional. Buenas tardes, queridos alumnos, queridas familias. Fernando Simón, que nos sigues desde casa. Profesores, cando nos honrastes a Eloi e a min co privilexio de dar este discurso hoxe, o primeiro foi o sentimento de ledicia, de gratitude, que ben. O segundo, a 2 días da graduación, coas festas de María Auxiliadora á volta da esquina, co discurso sen facer, e sen ter un momento para escribir estas palabras foi terra, trágame. E o terceiro, esta mañá, foi que a ver con que cara lle digo a esta xente que non pode facer un copia-pega, que sean orixinais e que traballen en equipo. Pero, bueno, en calquer caso, que Deus e Don Bosco repartan sorte, porque como repartan xusticia vamos a apañar. Bueno, outra cousa que queremos dicirvos é que sodes unha promoción moi especial. Creo que isto é algo que repetín moitísimo, sendo incluso pesado a veces. Ainda lembro con moito agarimo aquela primeira reunión de avaliación inicial de primeiro de bacharelato, na que todos os profes, pois basicamente anotamos os presuizos de cada alumno, este aprobará en maio, este en xuño, bueno, o típico, non? E aquí todos coincidimos coa mesma expresión, que riquiños. Pero bueno, despois veu a maldita pandemia e sería esperable que algúns perderades o fío das interminables horas que tuvistes que sufrir diante da pantalla do ordenador. Pero bueno, momentos de monólogo aparte,
nos que non nos facíades nin puñetero caso, porque isto é así, os houbo. Creo que todos sentimos a vosa presenza e atención, aínda que a maioría das veces a vosa webcam estivese apagada e algún aproveitase a clase de historia para baixar a por pan. Algo tan malo como un prexuizo converteuse neste caso na mellor das premonicións. Non nos equivocamos, deixastes unha pegada moi fonda en todos nós. E o digo eu que me fixestes chorar aquel venres pola mañá a primeira hora. E aínda como escarpios, Algúns de vós levades anos vivindo a carón de nós. Nas mañáns e tardes de luz a venres. E parte de algún fin de semana. Compartimos moito tempo xuntos. Casi falei máis tempo con vos con estes anos que coa miña muller e amigos. E iso, querades ou non, forma un vínculo. Que é académico, sí, pero, sen dúbida, o importante é o emocional. Sodes uns verdadeiros supervivintes. Creo que non vos lo dixeron o suficiente. Pero ten moito valor rematar con éxito e incluso só chegar a final nun curso tan estrano e posapocalíptico como este. En todos estes anos vos acompañaron dende cativos ata hoxe un nutrido grupo de mestras e mestres que intentaron sacar o mellor de vos nunhas aulas que, sí, por certo, non sempre era o lugar idóneo para soñar. Pero sí para dormir. Non faltou nin a manta no inverno neste curso, algo que, bueno, tamén viña ben como recurso didáctico, non? Nalgún exame. Bueno, algo comprensible, vale? Tendo en conta que tiñades que tomar clases coas ventás abertas a primeira hora da mañá, cando facía un frío de narices. Pero, bueno, o meu desexo é que en todas esas horas nas que estivestes plantados como mobles diante de nós, e perdón polo símil, atopárades un momento para voar dende o voso pupitre. O gallá forades capaces en todo este tempo de comprender a vixencia do pasado, no presente, a filosofía que agochan as linguas, a linguaxe dos que amaron o saber, a orde e a medida dos números, a matemática do tempo, tamén do espazo presente na música e na danza, as orixes da vida, ou que no amor tamén hai moita física e moita química. Aínda que moito amor por isto non lle dades, E quedaría un longo etcétera de saberes, pero sobre todo esperamos que permanezan aqueles valores que vos van ser, esperemos, útiles nas vosas vidas. É ben sabido que un discurso de graduación debe conter unha serie de consellos, deses que damos os que somos maiores, aos máis novos, pola sinxela razón de que xa vivimos moito máis tempo que a vos, pero tamén sabedes que o tempo é unha cuestión moi relativa. Tede claro sempre que saberedes moito máis por quen sodes que pola propia idade que tedes, que hai persoas que non aprenden nada en toda a vida e outras que viven toda unha vida nun instante. Non debedes deixar que ninguén silencie as vosas palabras, apoiándose na vosa xuventude ou falta de experiencia vital. Pero iso sí, como moitos sabedes e nos demostrastes en todo este tempo, procurade escoitar con humildade a quen por experiencia, por sabiduría, podería abrir as portas da vosa curiosidade, as ventás do voso saber e, polo tanto, tamén darvos a chave da vosa felicidade. Nun día como hoxe, tamén se supón que deberíamos dicir cosas como hoxe non é o final dunha época, é o principio dunha vida para todos. O voso esforzo ben pagou a pena. Hoxe comeza todo, bla, bla, e tal, e bla. Pero, honestamente, somos docentes e non unha xenda de Mr. Wonderful. Bueno, aquí Pepe diría algo así como ides levar un pau. Pero sí, estades certamente nunha fase da vosa existencia na que o camiño se bifurca. Sería esta graduación algo así como unha especie de rito de paso, un cambio de ciclo no que algúns pecharedes o libro da vosa infancia. Dicía un poeta que a infancia é a verdadeira patria das persoas. Creo que todos os profesores aquí presentes, e tamén os que non estén,
pero que sempre seguirán na vosa memoria, somos conscientes da importancia que ten o voso paso por esta etapa e que sexa o máis enriquecedor posible. Todos os vínculos que xa creastes entre vós, aínda que mañá vos separedes físicamente, poderán prolongarse durante toda a vosa vida. Toca despedirvos, que palabra tan fea, e sentimos moito tervos amosado nalgúns momentos a parte máis amarga da vida, pero vivir é así, vivir é elixir, e ás veces se gaña e outras se aprende. Isto é frase de Mr. Wonderful. Sí, totalmente. Ou sufrides pasivamente ou colledes o temón da vosa vida e orientades, porque a única diferenza profunda entre o ser humano e o resto dos animais é que o primeiro pode decidir a ruta da súa existencia, evidentemente, dentro dos límites. E digo pode, esta é unha opción que temos dentro da cabeza e que ten a ver con vivir unha vida coherente co que se pensa. E vivir como se pensa é a primeira porta á felicidade. Porque a felicidade non pode excluir a liberdade. A felicidade non é o equivalente ao prazer. A felicidade é o equilibrio, a ledicia de vivir, agradecer a vida porque estamos vivos e despois, pois sí, toca traballar, toca poñerse a gañarmos o pan de cada día. Xa o dicía Bauman na Wikipedia. Non é a ausencia de problemas o que nos dá a felicidade. De feito, mirade para min, eu paso pipa facendo os problemas. Ao contrario, afrontar dificultades, sexa cal sexa a súa natureza, porse mans o carro para superalas, loitar por cambiar unha situación injusta, explorar posibilidades e escenarios para superar obstáculos. Esa é a esencia da felicidade. Traballade para hoxe, para vós, pero tamén para mañá, para o resto dos que virán despois, porque nesta vida hai moito máis tempo que espazo. E seguindo con frases que algúns máis sabios e seguro máis bellos tamén, canolos dous, e nos foron deixando polo camiño, imos rematando. Dicía Sabina que non hai nostalgia peor que estranar o que nunca sucedeu. Os maiores arrepentimentos son aqueles nos que nos lamentamos de que non o intentamos. Iso vos perseguirá toda a vida. Aquelo que intentastes porque tiñades a convicción de que era unha causa xusta e necesaria. Aínda que non o conseguirades, non vos torturará tanto como aquelo que non intentastes. Isto foi unha frase que atopei un día en segundo A, antes dun exame. Me sorprendeu por varios motivos. Fíxome gracia, pero tamén que recordaran algo de latín. Bueno, salve, discípuli, alumnos, hola alumnos, os que van a morrer vos saúdan. Nos morremos un pouco hoxe, eu sempre digo o mesmo en cada xeración, ao ver que nos deixades coa convicción de ter pasados uns anos de moito proveito ao voso lado. Moitísimas gracias por deixarnos aprender convosco un pouquiño máis e moita sorte na vida. Queremos vos. Eloi. Neutralizador. Mirad fijamente. Gracias. Bien, vais a olvidar todo lo que acabamos de decir, vais a ser felices el resto de vuestra vida y vais a sacar un 10 en la Sabau. Odiades o reggaetón, electrolatino, trap, gusta vos o rock and roll, encanta vos física e historia. Grazas. Gracias.
A continuación, vamos a realizar la entrega de unos diplomas. Permanecer atentos porque no van en orden de lista. Empiezo yo, ¿no? Sí. Vale. Antón Abalde. Y aplaudir, porfa. Ernestina Marcucci. ¿Y cómo me...? Marta López Simón. Rubén Pérez Lago. Lucas Santeodoro Mangas. Javier Tornero Rodríguez. Lucas Ayud Soto. Isabela Abdo Hernández. Candela Alonso Pereira. Javier Balado Centoira. Minerva Blanco Fernández. Laura Conde Lema. Yago Bouzo Gisels. Nerea Alonso Veiga. Paula Andisco Vieites. Daniela Zorrilla Marelo. Ángela Vidal Mariño. Rosalía Cordero Mariño. Olga Cuadrado Pérez. Ana Durán Iglesias. Fátima Pérez Codés. Yago Falgueras Casarejos. Carla Fernández Áspera.
Censo Fernández Rodríguez. Carlos Estevez Rodríguez. Lucía García Rodríguez. Alejandro Soya Rodríguez. María Lama Soto. Mateo Fernández Soares. Yolanda Miguel Reboreda. Juan Fernández Mato. Antón López Núñez. Ramón González Vallés. Andrés Oreiro Santomé. Iria Eras Ortega. Ainhoa Varela Martínez. Andrea Hermida Araujo. Alejandro Pérez Fernández. Ángela Jacobo Raña. Pablo Peralba Pena. Juan Carlos Lameiro Fontes. Pedro Rivera Álvarez. Jesús Portela Otero. Alejandro Maceda Anca. David Varela González.
Jacobo Rodríguez Ramallo. Sira Salvador Muñoz. Alejandro Vicente González. Inés Rodríguez Fernández. Paula Llobo Frade. Eduardo Vázquez Palazón. Carlos Molina Castiñeira. Carlota Lorenzo Alonso. Y para acabar, Juan Ferrón Gutiérrez. Voy. Tranquilos, es que se cayeron. Los que faltan. Faltan. No hay nada, da igual. Los que falten, pues Alejandro Silveira. Sebastián. ¿Quién falta? Carolina apellido. Carolina Gándara. Perdón, de verdad, se cayeron. Daniel González Oliveira. Marcos González Rey. Rey Puig. Marcos Rey Puig. Lucía Guzmán. Joder. Adrián González, se dice Puig. Adrián González Bustamante. ¿Falta algún nombre? ¿No?
no. Perdonar por esto, este malentendido. Para acabar la graduación, llamamos al director del colegio, Jesús Villegas, para que haga una breve despedida. Vamos, que no os lo leo, ¿no? Son 3 paginillas. Es que me hace ilusión. Que no lo leo. ¿Me vale para el año que viene? No, no me vale porque todos sois diferentes. Lo primero que quiero es daros las gracias. La verdad es que ha sido un momento muy agradable, lleno de emociones, lleno de consejos, yo creo que muy sabios, entre los cuales los míos pues no iban a aportar nada que no se hubiera dicho. Aquí se ha hablado de ilusión, de valentía, se ha hablado de entusiasmo. Entonces, lo único que iba a pasar es que yo iba a resultar redundante y, bueno, pues eso estaba aquí y ya está dicho por mis compañeros, por vosotros mismos, por lo tanto, no creo que sea necesario repetirlo una vez más. Sí que hay 2 cositas que quería, bueno, pues compartir con vosotros, de verdad que voy a ser muy breve. La primera, yo he echado de menos aquí, pues yo qué sé, un poemilla, un microrrelato, algo así literario, ¿no? Entonces sabéis que los profes funcionamos de forma, pues como los actores, repetimos una y otra vez la misma representación. Yo cuando explico la poesía, pues todos los años empiezo con un verso que es «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos» y así llevo 20 años, porque creo que me funciona o no me funciona, pero a mí me gusta, ¿no? Entonces funcionamos de esa manera, utilizamos recursos una y otra vez. Y a mí hay un microrrelato que bueno, pues cuando escuché se me quedó grabado y siempre que tengo la oportunidad lo comparto con aquellos a los que tengo que decir algo. Entonces sí que quería terminar este acto compartiendo con vosotros ese microrrelato, porque he echado de menos el componente literario y, bueno, pues eso, el lógico, ¿no? Porque lo llevo en las venas. Entonces, el microrrelato. Había una vez un mercader que iba a la ciudad a vender sus productos y a la puerta se encontró con un mendigo. Este mercader, a pesar de dedicarse a los negocios, era un hombre generoso. Y entonces le entregó como limosna a ese mendigo 2 monedas. Después de estar trabajando en el zoco durante toda la jornada y cuando ya se disponía a regresar con su caravana hacia su vivienda, salió de la ciudad y se encontró otra vez allí al mendigo que, bueno, recogía pues las cosas ya para marcharse a casa. Y además del mercader ser un hombre generoso y un hombre dedicado a sus negocios, era un hombre curioso. Y entonces le preguntó al mendigo: oye, ¿en qué empleaste las 2 monedas que esta mañana pues te dejé como limosna? Y el mendigo le contestó lo siguiente: con la primera moneda compré pan para tener con qué vivir y con la segunda moneda compré una rosa para tener por qué vivir. Y ese es el cuento, ¿no? Yo creo que muchas veces pensamos que la vida, sobre todo, se construye a través de las experiencias prácticas, de las necesidades, de la satisfacción, pues de aquello que por el hecho de ser animales, de ser seres con necesidades debemos cubrir, pero lo verdaderamente esencial es el por qué vivir, ¿no? Son las rosas. Espero que en el colegio os hayamos ayudado a descubrir algunas de esas rosas y sobre todo espero que a lo largo de vuestra vida pues vuestras experiencias, vuestras relaciones y vuestra felicidad esté pues cubierta de ese maravilloso material, ¿no? Que es el que componen las rosas. Esa era una cosita que quería decir. Y la última, también hay otro recurso que yo utilizo muchas veces, pero que creo que es necesario. Me gustaría terminar con 3 palabras clásicas: gracias, disculpas y por favor.
Gracias, aquí se han dado gracias por muchas razones. Gracias primero pues por todo lo que nos aportáis. Los profes supuestamente os enseñamos, pero la verdad es que creo que al final nos llevamos un gran tesoro, ¿no? El gran tesoro de vuestra juventud, el gran tesoro de vuestra capacidad también para aprender y a la vez que aprendéis a enseñarnos, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que agradecerlo. Hay que agradecer a vuestros padres que están ahí. Me decía Jampi que había 140 conexiones. Si hacemos la regla de 3, pues probablemente muchas de vuestras familias estén detrás de la cámara. Es una pena que no puedan estar acompañándonos, pero indudablemente les tengo que dar las gracias, ¿no? Por haber confiado en nosotros, algunos desde hace muchos años, otros desde hace un par de ellos de una forma un poco tortuosa por lo que nos ha tocado vivir, pero sea cual sea la condición, yo creo que es lógico que estemos agradecidos por esa confianza y ya digo, por lo que nos aportáis. Disculpas porque probablemente en algunas ocasiones nos habremos equivocado, no hemos sabido tocar esa tecla que enciende vuestra luz, a lo mejor hemos sido rigurosos, no nos hemos llegado a conocer, a mí eso siempre me frustra, ¿no? El saber que estáis ahí, que cada uno de vosotros es un universo como lo soy yo y que a veces no... había sido mejor que lo hubiera leído, ¿eh? Pero bueno, ya acabo. Estaba diciendo eso, que de verdad disculpas porque a veces, pues sí, nos confundimos, de verdad. Pido disculpas y no perdón porque lo estuve mirando antes de subir aquí y las disculpas son cuando algo se hace de verdad sin intención de hacer daño, todo lo contrario, ¿no? Porque nuestro objetivo ha sido siempre el ayudaros y el estar ahí para que crecierais, ¿no? Y lo último era, por favor, espero que os llevéis algo de salesianos, por favor, ¿no? Salesianos, saletos, llamadlo como queráis. No sé, yo en esta ceremonia que hemos tenido la oportunidad de disfrutar, he visto un tono, he visto un clima, he visto una manera de decir, de hacer en mis compañeros, en los que habéis presentado, en el propio Juan Ferrón cuando ha hablado, ¿no? Y yo noto ahí un no sé qué, que es ser de salesianos. Pues por favor, que eso lo llevéis siempre. Es verdad que los recuerdos desaparecerán, pero si de verdad ha habido ahí alguna huella que hemos conseguido que quedara grabada dentro de vosotros, pues esa brotará, aunque no tenga nombre, ¿no? Y probablemente sean valores, sea una manera de entender la vida, sea una manera de sonreír y de enfrentaros a la realidad, ¿no? Pues por favor, no nos olvidéis y llevad siempre dentro y fuera esto que es lo que os hayamos podido aportar y que tiene el nombre de salesianos. De verdad que lo siento, si lo hubiera leído habría sido más breve, pero al final pues soy de lengua y me ponen un micro delante y de verdad que me crezco. Muchos besos, mucha felicidad, mucha suerte y de verdad, como os han dicho, es que hay que repetirlo, ¿no? Esta es vuestra casa, lo va a ser siempre y no dudéis en venir a visitarnos. Esperemos que ya el año que viene se pueda, ¿no? Y toda esta historia haya pasado a ser una anécdota. ¿Vale? Gracias. Ahora os lo leo si queréis. Ay, falta algo muy importante. Muy corto. La despedida tenía dos momentos. Uno es este y otro es mañana. De verdad que nos encantaría que estuvierais todos, ¿no? Para nosotros, pues, el poder celebrar también juntos en la iglesia este motivo de alegría, que es el que acabéis una etapa, pues nos encantaría, ¿no? Y nos encantaría contar con todos, que siguiéramos, pues, disfrutando de este momento, que de verdad estas fueran las últimas fiestas y las rematáramos todos, ¿no? Entonces, bueno, os emplazo a que mañana nos acompañéis, estéis, me consta que muchos vais a estar, pero a lo mejor alguno pues dice, ya me he graduado, ahora voy a salir un poco por la tarde, un poquito, y bueno, mañana a lo mejor no estoy pero de verdad que casi os lo pido, por favor, me encantaría, ¿no? que pudiéramos de verdad terminar esta etapa juntos también con la celebración de mañana, ¿vale? No sé cómo es no aplaudáis, esto está no. Digo, que no sé cómo va a ser la salida.
Es una pena, claro, a nosotros nos haría ilusión el poder hacer la típica foto aquí todos. Entonces, no sé si se puede hacer al revés, ahí todos sentados y hacer desde aquí la típica foto, ¿no? En el sitio, poneos de pie, tal. No sé, Jampi. ¿Se puede? ¿Lo hacemos? Os ponéis el gorrito. Hombre, esta foto es única. Yo he estado en 25 despedidas y esta va a ser, vamos, os ponéis de pie, os ponéis el gorro, levantáis la mano, con música para que la foto quede impregnada. Pon algo de trap, algo más alegre. Al C. Tangana, el madrileño. Hombre. Necesito un móvil bueno. Iván, baja con el móvil bueno, sí, y tiramos los birretes y luego seguimos sacándonos fotos fuera. Es que este angular no me da. Ah. El iPhone es mejor. Oh. Vale, ¿preparados? Ahí no, easy, ahí saca. 1, 2 y 3. Ahora el que quiera fotos individuales en el fotocall, fuera, manteniendo la distancia, cada uno con su birrete. Muchas gracias por venir. Los que no tengan el diploma firmado, que acudan a Nerea mañana o la semana próxima.